Bienvenidos y bienvenidas al miércoles de MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Bueno, mucha información para compartir. Sí. Novedades que surgen todo el tiempo en estos días. Todo el tiempo, han sido días muy movidos, muy fuertes y empezamos por lo que pasó temprano de mañana en el Parlamento porque el Senado aprobó por unanimidad el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penades, que ahora podrá ser investigado y eventualmente juzgado por delitos sexuales contra menores. La senadora de su partido, Carmen Aciaín, dijo que había elementos más que suficientes para votar lo que se votó y su par frente amplista, José Carlos Maía, aseguró que se trata de delitos despreciables. La fiscal Alicia Aghione podría trasladar el caso a la Fiscalía de Crimen Organizado para abrir una nueva línea de investigación debido a la posible existencia de una red de trata de menores integrada por el profesor Sebastián Mauvecín, señalado como nexo entre los menores y Penades y recientemente dado de baja del cargo de docente del Liceo Militar. Por ahora presentaron su denuncia 8 víctimas, pero podrían hacerlo 4 más. Este es un resumen, hay otros datos, tendremos un informe en instantes, pero hay otros temas también. Repasamos los titulares. La fiscal Alicia Aghione entiende que puede abrirse una nueva línea de investigación sobre una posible red de trata de menores con fines de explotación sexual. La investigación vincula al profesor Sebastián Mauvecín como presunto reclutador de menores para hombres adultos. El grupo de investigación de antropología forense trabaja en los últimos detalles para desenterrar el cuerpo recuperado en el batallón 14. Se estima que la identificación de los restos podrá saberse dentro de un mes. El funcionario de la Intendencia de Canelones que operaba la retroexcavadora con la que se encontró el cuerpo expresó a través de un audio que se hizo viral su emoción tras el hallazgo de los restos. Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo negó que haya omitido aportar información sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet durante la interpelación que le realizó la oposición. Habrá interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el próximo 28 de junio. El Frente Amplio realizó la convocatoria para analizar el aumento de los homicidios. El miembro interpelante será el diputado Sebastián Valdomir. El Frente Amplio interpelará a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, en relación al proceso de cierre de la mutualista Casa de Galicia y la distribución de sus usuarios. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza aspira a que haya una recuperación salarial para docentes y que se destinen recursos para mejorar la situación edilicia de muchos centros educativos. Hoy hubo reunión bipartita con autoridades de la ANEP. La diputada Cecilia Cairo reclamó la renuncia del director nacional de vivienda, Jorge Cereta, porque fue quien firmó las circulares que habilitaron las entregas directas de viviendas por parte de la exministra Irene Moreira. La agencia Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda pública de Uruguay. La medida se adoptó en atención a la capacidad del país para absorber el impacto de la pandemia de COVID-19 y al historial de cumplimiento de su marco fiscal. En Brasil, la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia citará a 40 personas, entre ellas varios jerarcas de la administración de Jair Bolsonaro. El saludo a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y también a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Hacemos el repaso de los móviles, Martín. El habitual repaso de móviles a esta altura de cada edición informativa central en TV Ciudad. Ya le doy paso a Martín Duarte porque hay repercusiones del hallazgo de ayer en el batallón 14 de Toledo. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches, Martín, Natalia. Sí, pasaron ya 24 horas de la jornada de ayer, donde sobre las 10 y poquito de la mañana se dio este hallazgo en el batallón 14. En la jornada de hoy, 24 horas después, sobre las 10 de la mañana, pudieron ingresar familiares de detenidos desaparecidos que viven con la misma emoción este hallazgo como los primeros. De hecho, en un ratito estaremos conversando aquí en su casa con Elena Zaffaroni, integrante de familiares de detenidos desaparecidos, de este esqueleto que viene siendo recuperado ya en un 70%, según las informaciones que teníamos en esta jornada por el Grupo de Investigación de Antropología Forense, y que abre a partir de ahora un compás de espera, en primer lugar para la limpieza de lo que son los restos humanos, y por otro lado lo que va a ser el traslado a Buenos Aires para trazar el correlativo de ADN. Pero un ratito hablamos un poco de las sensaciones, las emociones en lo que fue el ingreso hoy al batallón número 14 por parte de familiares. No es fácil resumir todo lo que hoy pasó en el Parlamento porque realmente fueron muchas cosas y muy diversas, pero empieza a hacerlo Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mariana?
¿Cómo andas, Martín? El saludo para todos. Así es, surgen diferentes novedades desde el Parlamento. Hace unos minutos nada más se aprobó en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el 28 de junio, con los votos del Frente Amplio y del PERI. La convocatoria es por la situación de la seguridad pública y, en particular, el incremento de los homicidios. El diputado interpelante será Sebastián Valdomir del Frente Amplio. Por otro lado, en la Cámara de Senadores está compareciendo el canciller Francisco Bustillo a la Comisión de Asuntos Internacionales. Entre otras cuestiones, está dando explicaciones sobre las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H. sobre lo que sucedió en la interpelación pasada a las autoridades por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Recordemos que Carolina H. dijo que en esta instancia se habían omitido ciertas informaciones. Así que en un ratito vamos a estar señalando algunas de estas consideraciones y también vamos a compartir el testimonio del propio canciller. Bien, la gran novedad que surgió, o la noticia de esta mañana en el Parlamento, fue justamente el desafuero del senador Gustavo Penades. Tenemos aquí a Diego Martini, que nos va a hacer un poco un raconto de lo que sucedió y todas las novedades que han surgido en estas horas. Diego, adelante. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Tenemos el expediente y parte del expediente del archivo que le envió la fiscal a los senadores para que tomaran esta decisión y a partir de allí surge que hay 8 denuncias ya presentadas, ya radicadas y que hay 4 más que la fiscalía está intentando tener su testimonio en esta causa contra el senador Gustavo Penades. Hay un modus operandi que ya lo habíamos hablado en común, pero se habla de víctimas social y económicamente vulnerables y un Penades que se presentaba como una persona importante ante menores entre 13 y 16 años, así que en unos minutos ampliamos qué información le dio la Fiscalía a los senadores para votar este desafuero. Bueno, y sobre estas excavaciones en el Batallón 14 se han dicho muchas cosas en estas últimas horas, pero vamos a repasar algo de lo que dijo Alicia Luciardo, que es quien coordina el grupo de investigación de la Facultad de Antropología, y también el testimonio de Ariel Castro, nieto de Julio Castro, cuyos restos también se hallaron en este batallón. A esta zona se llega no por información nueva, no por ningún testimonio que haya llegado recientemente. Es producto de información que ya tenía el equipo desde el año 2005, que se volvió a interpretar. Es una sensación agridulce. Lo primero es que la comprobación de que están, de que los restos están y hay que buscarlos. Estos momentos son como los que justifican todo lo otro y capaz que años de escarbar sin encontrar o siguiendo pruebas mentirosas. Y seguimos en tema porque el grupo de investigación en antropología forense explicó los detalles del hallazgo de este cuerpo que se dio ayer en el Batallón 14. Sí, la coordinadora del grupo, Alicia Luciardo, recién la veíamos, sostuvo que se observa el mismo patrón de enterramiento que en los restos hallados anteriormente. En una zona que veníamos trabajando ya hace unos meses, tuvimos este hallazgo de un cuerpo de una única persona, el número mínimo es 1, donde evidenciamos que es un enterramiento primario, cubierto de cal, de abundante cal, y de una losa de material de entre 1,70 m y 2 metros que estaba por encima de la cal recubriendo el cuerpo. Tenemos este hallazgo a entre 20 centímetros y 40 centímetros de profundidad. Es una zona con muy poca potencia, con muy poca profundidad para poder realizar una fosa, de manera que estaba muy en la superficie. Esto generó que parte de los restos quedaran en el tacho de la retroexcavadora y otra parte en la planta de la trinchera, de manera que tuvimos que hacer 2 excavaciones en simultáneo, manuales y controladas, para poder recuperar hasta ahora más o menos el 70% del esqueleto, y continuaremos trabajando en la jornada de hoy para poder terminar. ¿Por qué se llega a esta zona? A esta zona se llega no por información nueva,
no por ningún testimonio que haya llegado recientemente. Es producto de información que ya tenía el equipo desde el año 2005, que se volvió a interpretar, que se volvió a plantear en el terreno. Se hizo un análisis de las excavaciones anteriores con esa misma información, de cómo se habían realizado y qué zonas de repente no habían sido excavadas, y el planteo nuestro fue volver sobre la zona y excavar todo lo que no se hubiera abordado anteriormente. La identificación del cuerpo tardará por lo menos un mes. El equipo técnico va a hacer radiografías de los huesos y luego va a seleccionar algunas para enviarlas al laboratorio. Hay que trabajar rápido, si hay lluvia tenemos que cubrirlos, y lo que es la excavación o los restos, y esperar a que aclare para poder seguir. Y bueno, eso nos interrumpió un poco el trabajo en la noche 5 veces, pero creo que lo vamos a poder lograr hoy. Tenemos que tener primero una coincidencia a nivel genético que después se va a corroborar con trabajo antropológico y estadístico para saber si es una identificación. Si el laboratorio tiene que tener la base de datos de referencia y la experiencia. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? A partir de que el laboratorio reciba la muestra, un mes aproximadamente. ¿Y cuándo puede llegar la muestra al laboratorio? ¿Eso? Nosotros vamos a proceder a radiografiar los restos probablemente enseguida, después una limpieza, y ahí elegiremos junto con la Junta Médica cuáles son las piezas más indicadas para mandar al laboratorio, y cuanto antes se van a enviar. Los trabajos continúan, el equipo se divide para trabajar en laboratorio y seguir trabajando en campo. Vamos de nuevo al contacto con nuestro compañero Martín Duarte y nos acercamos al sentir de la organización Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas. Martín, ¿es así? Así es, Natalia. Sí, como ustedes decían, una jornada o unas 24 horas, un poquito más ya de mucha emoción, de mucho remover, más allá de lo que dijo la tierra y ese remover metafórico de lo que generó este hallazgo en la jornada de ayer. El hecho de que asistieran en la mañana de hoy este grupo de familiares, yo leí algunas declaraciones incluso de Elena en la prensa, es como el primero, es como volver sobre el tema y abrir obviamente un abanico de esperanza, pero también de muchas preguntas. Por eso le agradecemos estos minutos a Elena Zaffaroni para, bueno, justo comentar cómo se dio esta jornada. Hablamos recién fuera del aire cómo se enteraron y todo lo que remueve de por sí, con esa satisfacción de que seguramente en un tiempito una familia por ahí tenga alguna de esas respuestas que se viene buscando cada 20 de mayo, por ejemplo, pero que también deja muchas preguntas y de alguna forma es el expresar de muchos de los compañeros, ¿no? de familiares en estos últimos días. Sí, porque siempre es algo, digo, una sorpresa maravillosa pensar que encontraron, que hay un hallazgo, que encontraron los restos de alguien, luego confirmar que sí, que es en la misma forma de los demás desaparecidos, o sea que la persona que sea es uno de los nuestros, de los que estamos buscando, es un detenida desaparecida. Es un momento, siempre es como la primera vez, mueve todo, mueve el pasado, mueve el presente, mueve los que ya no están, las madres que no están, nosotros mismos que estamos viejos, nos agarra más, no sé, a mí me impactó mucho esta vez también la perseverancia del equipo, ¿no? Porque no fue con ningún dato especial, fue repasando y trabajando sobre información que tienen hace tiempo, nos explicó hoy Alicia, que es de resaltar. Ahí estaba el ministro, y bueno, nada, yo me acerqué y le dije, bueno, están ahí. Nos están mintiendo todo el tiempo porque están y no entregan la información que usted puede conseguir. ¿Qué respuesta tuviste en ese caso? Más allá que... Nada, yo creo que está bien que el ministro estaba desde antes que llegáramos, acompañó todo a este proceso y es tan fuerte la emoción de todos, no solo la nuestra, la del equipo, la de todas las personas que están, los que, bueno, se viralizó el trabajo
del trabajador que estaba con la pala, ¿no? Que no sé qué es lo que precisan las autoridades para hacer un cambio drástico que no hemos conseguido en tantos años y con el paso de todos los gobiernos, ¿no? Pero bueno, ahí están y necesitamos una política de Estado para que los encuentre. Una política hacia las Fuerzas Armadas para tener la información y todo esto que va a venir, digo, ahora viene un tiempo de esperar la identificación, pero ya lo que está ahí que habla de ellos, de lo que hicieron con ellos, de lo que pretendieron hacer, enterrarlos de esa manera tan criminal, tan cobarde, tan mafiosa, y de lo que hacen con todos nosotros, porque también es durísimo lo que hicieron con nosotros, cada vez con las familias y con el Uruguay, con el pueblo uruguayo, pasar esto como que la magia será el hallazgo. Cuando los responsables, la institución responsable de esto, el predio militar donde lo encontramos, es el de siempre, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen esta información y la tienen que buscar y se la tienen que exigir. Elena, más allá de que no había una información puntual referida a este hallazgo, es el tercer hallazgo que se da en el predio y de hecho la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene una zona cautelada por testigos que bueno, de alguna forma sitúan este lugar como uno de los posibles, incluso las referencias que hacen de la institución a posibles otros encuentros en el mismo predio. Sí, seguramente por ahora tenemos esos dos lugares, el 14 y el 13, donde aparecieron los restos, pero se juega a que el equipo con esta entrega que tiene perfore ese lugar, que es inmenso, que es gigantesco, cuando por otro lado la información cada vez tenemos más certeza que está porque ya lo han dicho, ¿no? Cuando dijeron que los desenterraron en el 84, 85, era que sabían dónde estaban enterrados. Cuando entregaron el plano de Miranda, era un plano exacto y perfecto de que estaba ahí. Cuando Bertolotti nos mintió diciendo es acá que está María Claudia, pero era en el 14. No sé en qué zona era, ¿no? No había nada, le mintieron a él, pero juegan con nosotros porque tienen información. Elena, quizás para el televidente que bueno, ahora está escuchando que luego de la limpieza del esqueleto se va a trasladar a Buenos Aires, ¿cómo es el trabajo a propósito de cruzar el ADN, ¿no? Porque bueno, el paso que se va a dar en este próximo mes, en esta ventana que se abre, es identificar justamente este cuerpo, ¿no? Bueno, ojalá puedan extraer ADN de los restos que están recuperando. Y creo que antes lo que ahí planteó Alicia es que tal vez puedan hacer un perfil de algo que como tú decís, si es hombre, si es mujer, si dan un perfil de edad, no sé, esas cosas ya van acotando. Y luego sí, el ADN, el banco de ADN, nosotros tenemos todas las muestras en la Argentina con el EAF, también hay muestras acá, pero allá es donde tienen una inmensa experiencia y hay un protocolo que no te lo sé decir, pero que se ha mejorado, afinado para cómo se procede. Así que en eso confiamos, el equipo tiene que trabajar y nosotros esperar. Y sí, hemos sido pacientes, seguiremos siendo pacientes, no importa que avancen, será tal vez, ¿no? Sino bueno, ¿qué es? Sabemos que es para nosotros, todos son nuestros desaparecidos. Se dan con un contexto y un año muy particular, ¿no? A pocos días de los 50 años del golpe de Estado, ¿no? A pocos días de los 50 años, estas gigantescas marchas que crecen año a año. Es como que hubiera una energía que circula y esperemos que le circule a los que tienen la posibilidad de decidir, de exigir. Esperemos que se pongan en este camino, ¿no? Porque el terrorismo de Estado que vivió este país no se puede repetir y para que no se repita encontrar los desaparecidos es parte de una demanda esencial
porque las Fuerzas Armadas los pueden encontrar. Elena, muchas gracias por estos minutos, muy amables. Ustedes. Bueno, compañeros, era la palabra de Elena Zaffaroni, bueno, dando un poco de marco a cómo vivió familiares y cómo está viviendo también lo que es este hallazgo en la jornada de ayer en el Batallón 14. Gracias, Martín y equipo. Recién Elena Zaffaroni hablaba de la viralización de un audio de WhatsApp enviado por un funcionario de la Intendencia de Canelones que operaba la máquina retroexcavadora con la que se terminó encontrando el cuerpo en el Batallón 14. A eso vamos, justamente. Y en ese registro, este trabajador habla de la emoción que le produjo el hallazgo de este cuerpo. Vamos a sacar la cuenta que yo arranqué a excavar acá antes de la pandemia. Y bueno, y está. Hemos estado excavando incansablemente, la verdad. Metro a metro, todo este campo. Y bueno, y hoy se dio. Por fin se dio. Estaba excavando acá, habíamos arrancado a excavar y a eso de las 10 y algo de la mañana. En uno de las fosas que estábamos haciendo, cuando traigo con el tacho para atrás, saltó la cala ahí, que yo me di cuenta que pegó en la máquina, y enseguida cayó el cráneo, vamos a decir, quedó rodando dentro de la fosa ahí, y bueno, y eso fue algo que yo que sé, no, es inexplicable lo que sentí. Una cosa es contar y otra cosa es estar arriba. Es estar arriba de una máquina, loco, y ver que hay un cuerpo metido dentro de la tierra. No es fácil, pero bueno, ya van casi 4 años que estamos en esto y bueno, y es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que pasa que se junta todo, yo qué sé, no sé cómo puedo explicarte, felicidad, emoción, te sentí, vamos a decir, como una tranquilidad que encontraste tanta gente desaparecida, encontraste a una persona, ¿me explico? Y eso no, es impagable. Bueno, la sensibilidad a flor de piel en esta edición. Es uno de esos testimonios que realmente generan otra vez una emoción muy fuerte y es absolutamente entendible lo que experimentó el trabajador que estaba operando esa máquina. Por supuesto, y tenemos más porque hoy conversamos con Ariel Castro, que es nieto del maestro Julio Castro, cuyo cuerpo también fue hallado en el Batallón 14 en el año 2011. Sí, Castro destacó el trabajo que vienen realizando los equipos técnicos en torno a estas búsquedas y entiende que estos hechos terminan demostrando lo importante que es seguir buscando. Es una sensación agridulce. Lo primero es que la comprobación de que están, de que los restos están y hay que buscarlos. Estos momentos son como los que justifican todo lo otro y capaz que años de escarbar sin encontrar o siguiendo pruebas mentirosas. Entonces, para todo ese conjunto de uruguayos que está haciendo un trabajo extraordinario, es un momento de logro y de que vale lo que uno está haciendo. Y obviamente para toda la comunidad de familiares es también la muestra de que el esfuerzo vale. Y bueno, creo que para todo el Uruguay es muy bueno. Es muy importante entender esto. Son páginas que ahora sí estamos empezando a leer, que nos pidieron durante mucho tiempo que diéramos vuelta sin leerlas y ahora las estamos leyendo. No sé qué datos va a generar este hallazgo, qué información va a agregar, no solo sobre el caso particular, sino sobre los procedimientos, pero sin duda va a servir y va a servir para mucho. Fue tema de portada hoy, cambiando de asunto, por cierto. El Senado aprobó el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penades, que hay que esperar en adelante. Exacto, que hay que esperar algo de lo que tenía este contenido de la carpeta fiscal en el que se basó esta decisión de desafuero. ¿Qué puede llegar a suceder en el futuro? Diego Martini, a ver si nos puedes contestar algo de eso. Bien, compañeros.
Se llama testimonio de autos caratulados, prueba anticipada y o diligencia preparatoria. El escrito que llegó por parte de Fiscalía, que está validado además por una jueza de garantía, Marcela Vargas en este caso, que fue destinado a la comisión. Primero le llegó a la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón. Ella lo derivó a la Comisión de Constitución y Legislación, una copia a cada senador. Luego esto lo analizó cada bancada y se fundamentó la decisión que fue votada entonces en el día de hoy. Veamos en este tape de arranque parte de cómo se dieron los hechos. Recordamos la primera denuncia de la militante Romina Celeste Papazo a través de su cuenta de Twitter, la posterior declaración de Gustavo Penades diciendo que esto era parte de una difamación y la defensa que hicieron el presidente de la República y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Hace 30 años que lo conozco. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, viene un amigo de ustedes, ¿tá? Una persona que conoce entre 30 años, y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui, yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y rechazo con el mayor de los énfasis posible las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público. Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias, créanmelo. Es muy evidente, estamos con una situación de indignación, pero la expresó él mejor que nadie en una conferencia de prensa, dando la cara en forma individual y diciendo que va a hacer acciones judiciales. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Es el que va a la justicia. La otra persona no va a la justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes. Pero bueno, la justicia es el camino que ha elegido el senador y el senador confía porque está muy tranquilo. Diego, la fiscal Alicia Ghione es una fiscal especializada en explotación sexual a menores, maneja estos temas, conoce y mucho de ese conocimiento fue volcado en este informe que traslada la jueza al Parlamento y por el que se vota este desafuero de Penades. Exactamente, y bueno, a diferencia de lo que decía el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sí se va a la justicia, sí las víctimas van a la justicia, sí parte del dictamen fiscal que tiene más de 600 hojas, que en este caso se entregaron 84, con un resumen muy cuidado por parte de la fiscal a los senadores, es lo que vamos a ir desarrollando. La fiscal arranca diciendo que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ya de por sí, son delitos muy complejos de investigar y en este caso en particular, la complejidad y los riesgos para las víctimas y para la frustración de la investigación son aún mayores. Por eso es necesario y prioritario, y esto es muy importante, preservar la identidad de las víctimas y también evitar la frustración del proceso con la reserva de estas actuaciones. Y la fiscal señala que viene tomando declaraciones a varias víctimas sobre estos hechos denunciados, 8 víctimas y 4 que tiene identificadas que están buscando su testimonio, pero se habla de amenazas, las cuales venimos llevando a cabo con dificultades naturales que ello acarrea, dado que en nuestro país, dice la fiscal, somos pocos habitantes y en determinados ambientes las personas se conocen. Y además agrega que esta fiscalía ha reunido información de otras posibles víctimas que presuntamente han recibido amenazas por causas de explotación sexual y la fiscal recuerda un caso que nosotros lo habíamos mencionado, es un homicidio que sucede el 17 de abril del presente año, que en ese momento Romina Celeste decía que la persona que asesinaron en el barrio Sayago iba a testificar contra haber sido víctima del senador Penades. Y esto la fiscal lo toma y dice, murió por homicidio, un adolescente cuyos amigos afirman que tenía relación y mucha información sobre Penades, lo que hizo que algunos de ellos no quieran participar de la presente investigación. No quiere decir que esté vinculado, pero sí hizo que otros amigos no se animaran a declarar. Empezamos a desarrollar parte de lo que es el modus operandi. Se hablaba de que el senador llevaba a estos jóvenes que eran todos hombres entre 13 y 16 años de edad a distintos moteles. La
fiscal solicitó acceso a las cámaras. Puntualmente hay un hotel llamado Séptimo Cielo, un hotel de alta rotatividad, en el que la fiscal solicita expresamente acceso a las cámaras y dice que no pudo tener acceso a las cámaras e intimó al hotel mediante un oficio del Ministerio del Interior a que dé esas filmaciones. Y la fiscal aclara que es importante tener estas filmaciones, que conoce el derecho de reserva, obviamente, de cómo trabajan este tipo de lugares, pero que necesita esas filmaciones. Nosotros hace un mes nos habíamos comunicado con el gerente de este hotel y nos señalaba: Fiscalía sabrá lo que tenga que hacer. De mi lado, nada que ocultar, simplemente me apego a lo que me piden. La Fiscalía, como decimos, intimó a este hotel a que dé las filmaciones, que todavía no lo ha hecho. Incluso la fiscal señala, y esto también es importante, que en esta investigación tan compleja, donde no fue fácil acceder a cámaras del Ministerio del Interior o similares, donde se investiguen hechos que permanecen en el silencio social y en la reserva de la intimidad de los lugares que usa el presunto abusador, la Fiscalía ahí es cuando pide reservar las identidades de las víctimas, algo que la Fiscalía desde un primer momento ha tratado de cuidar y siempre se ha pegado a eso, a cuidar la identidad de las víctimas, porque esto hace que obviamente se trunque la investigación, y ahora vamos a estar dando algún dato más. Después otra figura importante que aparece, la de Sebastián Maubezín, que la fiscal Alicia Scione lo señala como un reclutador en lo que ella considera que puede ser una red de explotación sexual, e incluso no descarta, como decían ustedes hace un rato, trasladar este caso a una Fiscalía de Crimen Organizado para investigar una posible red de explotación. Lo que pidió para Maubezín fue que se levante el secreto bancario y la reserva tributaria para poder tener sus transacciones bancarias, porque ella tiene información de que Maubezín no solo le reclutaba menores de edad al senador Penades, por quien recibía dinero en mano, sino que también lo hacía ante otros adultos y ahí habría tenido transacciones. Maubezín, ¿cómo contactaba a los menores? A través de redes sociales, WhatsApp, Instagram. Incluso Maubezín cerró sus 2 cuentas de Instagram que tenían, y por esto la fiscal hizo un pedido a Ciberdelitos para poder ver si puede acceder a alguno de los chats en Instagram, e incluso hizo un pedido a la empresa internacional, a Meta, propietaria de Facebook, para que se puedan ver si se pueden localizar algunos de estos chats que fueron borrados. Otro tema, Fernández Lecchini, el abogado de Sebastián Maubezín, quien declaró ante la prensa que no había podido tener acceso a la carpeta fiscal. La misma fiscal que hace unas semanas nos desmintió eso, aclara en el escrito que no solamente tuvo acceso a todas las declaraciones, sino que Fernández Lecchini se negó a obtener declaraciones porque no tenía los nombres de las víctimas, algo que la fiscal obviamente está cuidando en reserva. O sea, la defensa de Maubezín quería tener los nombres de las víctimas, algo que obviamente trunca la investigación. Por otro lado, lo que decíamos de las amenazas, un joven de 15 años recibió amenazas a través de su cuenta de Instagram: no vengas a declarar contra Penades y Maubezín, porque él también habría contratado a otros menores de edad. Y un detalle es que Sebastián Maubezín fue destituido hoy como docente del Liceo Militar, y veamos lo que decía el ministro de Defensa, Javier García, hace 2 días diciendo por qué no lo destituían. Nosotros iniciamos una investigación administrativa en el momento que tuvimos noticia oficial, por parte, en este caso, del abogado de la propia persona, de que había una denuncia en Fiscalía. Porque obviamente nosotros tenemos que actuar como corresponde, no en virtud de las redes, sino en virtud de la Constitución y de la ley. Y en virtud de la Constitución y de la ley es que vamos a actuar, y en virtud de lo que decida la justicia. Y esa es la forma que lo vamos a hacer. Iniciamos una investigación administrativa y en eso es la jurídica la que lleva adelante. Yo dispuse la investigación administrativa y es el abogado instructor del Ministerio el que lleva adelante todos los procedimientos. ¿Volvió a dictar clases? Sí, porque en Uruguay, en un Estado de Derecho, existe un principio que es cardinal, que es la garantía de todos ustedes, de todos los televidentes y cada uno de nosotros, que es la presunción de la inocencia. La única institución que puede declarar culpable a una persona es la justicia. Bueno, a partir del expediente que tuvo acceso también el ministro de Defensa Javier García, se tomó la determinación de destituir del Liceo Militar a Sebastián Maubezín, que daba clases de historia y había ingresado en marzo de 2020. ¿Qué aspectos en común tenían las víctimas? Hoy decíamos eran todos hombres de entre 13 y 16 años. Y acá hay un detalle que la fiscal da
solamente para que los senadores tengan más elementos y más pruebas. No vamos a leer los detalles, ni los lugares, ni las cosas que se hacían, porque no vienen al caso. Y la misma fiscal aclara que porque otros medios de comunicación presentaron algún informe, familias vieron que sus hijos eran reconocidos y se negaron a dar declaración e incluso les prohibieron a sus hijos dar declaración en este caso. Pero ¿qué aspectos en común tenían las víctimas? Eran todas de vulnerabilidades a nivel económico y social. Veían a Penades como un hombre poderoso que se presentaba, que en algunos casos decía que era legislador, bien vestido, que tenía un auto. Y en este caso quiero citar una frase que decía la fiscal, que es: por eso la presentación como autoridad del propio abusador sexual es sin duda una forma de callar y de silenciar a la víctima. Y también la fiscal hace referencia a cosas como la que decía el ministro Heber y el presidente Luis Lacalle. Y lo último, y con esto termino, ¿por qué pedir el desafuero? ¿Qué cosas pueden suceder ahora? Hay tres caminos ahora, hay tres opciones que pueden pasar. Una es que se archive la causa, la otra es que se lleve a un proceso abreviado, y esto implica que Penades y Maubesín tengan que reconocer los delitos de que se los acusa, y la otra es que vaya a juicio oral, la más probable. Para ir a juicio oral, la Fiscalía necesita y pide que se tomen pruebas anticipadas. Esto es porque lleva tiempo y porque cuanto antes tenga las pruebas anticipadas, mejor. Las pruebas tienen que ser ante un juez garante que tome determinación de estos testimonios para así tener esta información para luego ir a un eventual juicio oral. Estas declaraciones también pueden ser en reserva, sin conocer también los nombres. Y lo último que leo es que en la valoración de riesgos del abuso sexual describen algunos autores, dice la fiscal, que debemos tener en cuenta y se mencionan casos de abuso intrafamiliar o por desconocidos en determinados ámbitos en común, como es en este caso, y habla de profesores, maestros, amigos, líderes de grupo. Así que este tema entra a la justicia y veremos cómo continúa la fiscal Alicia Ghione, que seguramente pedirá la formalización bien de esta causa. Y seguimos en tema, porque en la sesión en la que hoy el Senado aprobó el desafuero de Penades, el informe en representación del oficialismo, que justamente se expresó a favor de votar el desafuero, estuvo a cargo de la senadora nacionalista Carmen Aciaín, quien aseguró que hay elementos más que suficientes para concretarlo. Hemos analizado los fundamentos remitidos por la Fiscalía General de la Nación y a través del Poder Judicial con mucha atención y también con mucha responsabilidad que se nos impone por nuestra función. Cumplimos con la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores. Hemos analizado la fundamentación de pedido de desafuero. Es así que, tras ese análisis, en Comisión de Constitución, arribamos a una conclusión por unanimidad de acceder al pedido. Y por su parte, el senador Frente Amplista José Carlos Mayá rechazó la actitud con la que Presidencia y el Ministerio del Interior reaccionaron ante las primeras denuncias contra Penades. Lo veíamos recién en el informe de Diego. Claro, porque subrayó que desde ambos ámbitos inicialmente se le dio respaldo. No hay antecedentes en el Senado de la República por los cuales se haya abordado antes un caso de solicitud de desafuero de las características que tenemos a estudio. Lo primero que vamos a decir es que el Frente Amplio votará a favor de esta solicitud de desafuero del senador Gustavo Penades. Lleva 3 décadas en la actividad pública y no es un legislador más del oficialismo. Ha sido el principal interlocutor del Poder Ejecutivo y de la bancada de gobierno del Parlamento ante la oposición. Acá hubo una actitud institucional del ministro del Interior y de Presidencia de la República que rechazamos. Porque no es, aunque se entienda desde el punto de vista de la larga duración de los vínculos personales o político-partidarios, el rol que le compete ante la sociedad en su conjunto, a quienes representan a todos, a toda la sociedad, en particular y especialmente a aquellas personas que tienen que ir a ampararse ante la justicia y, en algunos casos, el rol institucional
como es el caso del ministro del Interior, debe ser de total recato. Tercera posición. El senador cabildante Guillermo Domenech votó a favor del desafuero, pero dijo en sala que por el momento no hay pruebas que demuestren que Penades cometió los delitos que se le imputan. Además expresó que no confía en la Fiscalía General de la Nación. Yo me niego, sin pruebas, a condenar a Penades o a quien sea. El artículo 114 de la Constitución dice: ningún senador desde el día de su elección hasta el de su cese podrá ser acusado criminalmente. ¿Hay acusación criminal en este caso? Tenemos un informe fiscal que no constituye acusación, porque la acusación, de acuerdo al anterior sistema procesal penal y al vigente actualmente, tiene que producirse cuando el fiscal tiene la convicción de que tiene en sus manos pruebas de la comisión del delito y que la persona puede ser imputada como responsable de un determinado delito. Y este no es el caso. A propósito de este tema, ahora análisis político, nos acompaña Eduardo Botinelli de Factum, que justamente va a aportar esa lectura. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? Un gusto. ¿Qué podemos esperar en adelante? O, mejor dicho, ¿qué primera lectura haces de esta discusión, de este hecho que termina, lógicamente, teniendo consecuencias políticas? Bueno, hay un primer dato que a veces pasa un poco desapercibido y que es importante, y es que más allá de los cuestionamientos, el sistema ha funcionado. Es decir, bueno, la Fiscalía investigó a un senador de la República y dada la situación, los distintos elementos que están arriba de la mesa, el Senado terminó en un día histórico, que es el primer desafuero que se da, por lo menos durante el siglo XX y siglo XXI, por el artículo 114, que es la acusación criminal realizada por la justicia contra un senador y se levantan los fueros. Ha habido otros casos que se ha presentado y no fueron aprobados el desafuero por parte de la Cámara de Senadores. Y entonces, esto es un día histórico desde ese punto de vista. Claro. Es decir, hay un cambio, es una primera vez que sucede y que funcionó el sistema, por lo menos hasta ahora, y con las salvedades que puede haber de cada una de las partes, pero funcionó. Entonces, eso, por un lado, creo que es importante, sí, y que, digamos, este hecho que es histórico, no solamente por lo que sucede desde el punto de vista del desafuero, sino también porque, de alguna forma, el Senado identifica que hay elementos suficientes para el desafuero y eso implica de que hay elementos suficientes para que el senador Penades sea imputado, donde seguramente también el tema por el cual está siendo acusado haya estado arriba de la mesa también como elementos de convicción, ¿no? Claro, se ha repetido mucho en las últimas horas, en sala inclusive se mencionó muchas veces la expresión de, bueno, este es un tema muy delicado, es una situación muy delicada. Me parece que eso grafica, o por lo menos le viene a poner ejemplos concretos a lo que mencionabas. Es una temática que posiblemente haya incidido en cómo esto se procesó. Bueno, sí, sin dudas, incluso en los discursos ha sido señalado más de una vez, es decir, que efectivamente el tema, la problemática del abuso sexual de menores, la explotación de menores, es un tema delicado y creo que es importante que también ha habido un cambio en el último tiempo en cuanto al tema en particular. No solamente este caso por Penades, pero por la discusión que se da, pone arriba de la mesa una temática que es muy compleja, que ha cambiado en el último tiempo, decía, porque si uno mira lo que ha sido la evolución de los últimos 10, 15, 20 años sobre cómo se trata el tema, sobre cómo se penaliza socialmente, hay un cambio. Sí, sí, hay organizaciones sociales, hay institucionalidad, o sea, organismos públicos y mecanismos que no existían con respecto a estos temas, por poner simplemente ejemplos, ¿no? Sí, claro. A ver, para poner en dimensión más o menos de memoria, hace 9 o 10 años que salía la campaña No hay excusas de UNICEF, que fue una de las primeras que puso el tema arriba de la mesa en forma clara, contundente, digamos, y poniendo justamente ese de no hay excusas como el perímetro, digamos, eliminar el perímetro donde había situaciones donde se ponía en duda, digamos, las situaciones, ¿no? Y ahora sí, mirando hacia adelante, ¿qué derivaciones políticas se pueden esperar? Bueno, como arrancamos diciendo, es histórico.
eso de alguna forma plantea la dificultad para poder ver cómo puede reaccionarse desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la opinión pública. Es claro que la imagen de Penades ha ido cayendo a medida que ha avanzado el proceso. Esto seguramente se traslada a su sector en parte, no totalmente, obviamente esto tiene gradientes, también al partido y quizás también a todo el conjunto del sistema. Pero hemos visto en otras partes del mundo que eventos similares o con alguna característica similar ha tenido efectos negativos sobre el conjunto del partido de la persona y otros donde no ha tenido ningún efecto, incluso hasta la propia persona imputada e incluso penalizada. Sí. Ha vuelto a la política. Estoy hablando de otros países, de otros contextos. Bien. En Uruguay no tenemos antecedentes similares a esto. Hay algunos que pueden aproximarse, pero no, digamos, vinculados a delitos y no a este tipo de delitos. Y que acá lo fundamental es ver, bueno, cómo termina el desenlace, es decir, finalmente termina siendo penalizado o no, y cómo es la reacción del partido y del conjunto del sistema en función de eso, ¿no? Sobre el cierre, nos parece que hoy la situación o la agenda informativa de la semana se presta para hacer un cambio de tema y preguntarte desde el lugar del análisis político, ¿qué primera idea podés compartir con la audiencia con respecto a un hecho muy importante también que se dio ayer y es este hallazgo, ¿no?, de restos humanos en una dependencia militar, el batallón de paracaidistas 14 ubicado en Toledo? ¿Qué nos podés decir sintéticamente al respecto? Bueno, de alguna forma es el sexto cuerpo encontrado, el primero que es en este gobierno, lo cual ya digamos, de alguna forma supone un cambio, porque hasta ahora todos los restos se habían encontrado en gobiernos del Frente Amplio. Claramente es un camino que empezó a transitarse primero con unos primeros pasos con la Comisión para la Paz, claramente un cambio de enfoque durante los gobiernos del Frente Amplio. Esto de alguna forma va fortaleciendo el posicionamiento que se ha dado desde familiares, desde el Frente Amplio, pero también se ha ido como cambiando incluso la perspectiva de distintos partidos, no de la totalidad del sistema, pero sí de algunos partidos, o incluso dentro de los partidos hasta sectores que se diferencian de otros en cuanto a cuánto seguir adelante o qué valor tiene cada uno de estos hallazgos. Y sin dudas en un contexto muy particular, ¿no? Estamos a 3 semanas, 20 días de cumplirse los 50 años del golpe de Estado y de alguna forma esto pone arriba de la mesa en la discusión con más fuerza, no es que no estuviera, porque hace 2 semanas estuvo la Marcha del Silencio, donde también fue muy importante. Bueno, a medio camino, digamos, entre la Marcha del Silencio y el 27 de junio, este tema recobra fuerza en la discusión sobre desaparecidos, va a estar presente en esta discusión con más fuerza en el contexto justamente de 50 años que ya venía con un montón de carga y sin duda esto le da un impulso adicional que pondrá sobre la mesa de nuevo la discusión. Y la semana que viene agregó un acto en cumplimiento de una sentencia internacional por la asunción de 5 crímenes cometidos por la dictadura. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, Martín. Seguimos haciendo MBD Noticias en TV Ciudad. Sí, nos vamos ya mismo al contacto con Mariana Abreu, que está allí en el Parlamento. ¿Qué novedades hay, Mariana? Así es. Bueno, la novedad es que está compareciendo en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores el canciller Francisco Bustillo a instancias del Frente Amplio, una convocatoria que se había fijado ya hace algunas semanas y que iba a versar principalmente sobre los avances en relación al Tratado de Libre Comercio con China, pero las declaraciones en los últimos días de la ex vicecanciller Carolina H. hicieron que este tema también se esté tratando a estas horas aquí en el Parlamento. H. lo que dijo fue que en la interpelación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, ella omitió información por lealtad a sus superiores. Bustillo habló antes de ingresar a comisión, hizo una declaración de prensa muy breve en la que ratificó lo dicho en la interpelación y también dijo que no faltó a la verdad. Lo escuchamos. Quiero ratificar lo actuado y lo dicho en ocasión de la concurrencia al Parlamento, al Senado de la República en agosto de 2022. No falté a la verdad en esa ocasión cuando hablamos de la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet.
Por otra parte, como ustedes recordarán, el ciudadano Marcet no tendría requisitoria internacional alguna ni causa nacional. Y además, y es importante decirlo al aire, los ministros no participan de la tramitación de un pasaporte. En este caso, quien habla no participó en la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet, ni tan siquiera tenía conocimiento que se estuviera tramitando el pasaporte del ciudadano Marcet entre septiembre y diciembre de 2021. Es más, nunca fui informado en esos tiempos de que estaba en trámite ese pasaporte. Sin perjuicio de todo ello, dispuso una investigación administrativa que dio cuenta que se había actuado conforme a la legalidad, que no hubo irregularidad alguna y que además no hubo injerencia de clase política alguna en la tramitación de ese pasaporte. Y ahora cambiamos de tema, pero siempre siguiendo la agenda parlamentaria y convocatorias al Parlamento hechas por la oposición, porque el Frente Amplio va a interpelar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE por entender que hubo irregularidades en el proceso que terminó con el cierre de la mutualista Casa de Galicia. La oposición entiende que se favoreció a Círculo Católico, que terminó comprando el sanatorio de la ex mutualista. Hay varios elementos que llaman la atención y que nosotros necesitamos respuestas, que tienen que ver con el préstamo express que le dieron el Banco República al Círculo Católico, ¿verdad? Que fue en 72 horas, y estoy hablando de 15 millones de dólares. ¿Qué uruguayo puede pedir un préstamo tan rápido para que te lo otorguen en 72 horas? Imagínense ustedes el Banco República. ¿Cuál era el plan de negocios? No lo tenemos, no sabemos cómo terminaron determinando esa suma, además de muchas cosas más. La interpelación estará a cargo de la diputada Cecilia Cairo, quien sostuvo que se sintieron engañados por el gobierno en sus argumentos sobre el cierre de la mutualista. Además, destacan que el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, denunció que el Parlamento favoreció al Círculo Católico y afirmó que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, era director técnico del Círculo Católico. Si hay 45.000 socios, que valen mucha plata, ¿verdad? Porque la per cápita del FONASA es un valor importante patrimonial. Terminan casi todos en un mismo lugar. Y además, los funcionarios no están todos contemplados en el trabajo. Si además todo lo que votamos en esa ley que nosotros aportamos no se está cumpliendo, claro que estamos preocupados, por supuesto. Un tema que yo desconocía y empecé a estudiar los fundamentos que se reiteraban y cosas que daban a pensar claramente que había una decisión del cierre de Casa Galicia. Bueno, ahí es donde realmente tengo que reconocer que los socios estaban preocupados y tenían razón. Bueno, otro asunto. El senador colorado y líder del sector Ciudadanos, Adrián Peña, afirmó que tendrá su sector una candidatura propia presidencial en las internas. También dijo que el ex senador colorado, Pedro Bordaberry, representa una corriente de derecha y que el eventual retorno de Bordaberry a la política, algo con respecto a lo cual no hay certezas ni anuncios en términos formales, podría ser útil para Ciudadanos porque le permitiría diferenciarse como agrupación de centro. El director y senador colorado Adrián Peña afirmó que su sector, Ciudadanos, tiene una visión de centro y socialdemócrata y que definirá a su precandidato en los próximos meses. Nosotros estamos de acuerdo, como hemos dicho siempre, con la vuelta de Pedro Bordaberry a la actividad política. Él dejó la actividad sin que nadie se lo pidiera y realmente al Partido Colorado le haría mucho bien que esa corriente más conservadora, más de derecha, tenga un representante sólido, y como sería Pedro. Para nosotros el camino está claro, tenemos nuestra hoja de ruta y tendremos nuestra expresión electoral en la próxima interna, independientemente de lo que Bordaberry haga. A nosotros nos ayuda mucho la presencia de Bordaberry para distinguir la propuesta de centro de Ciudadanos y que eso vaya a una elección y que el ciudadano colorado defina quién debe liderar el partido en los próximos 5 años. Para nosotros es una oportunidad para una renovación y para una transformación y pensar el partido de los próximos 30 años y vamos por esa oportunidad. Otro asunto. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, reiteró ante el Parlamento que está a la espera de que termine una investigación administrativa para determinar cuántas viviendas se entregaron directamente desde su ministerio. La diputada Frente Amplista Cecilia Cairo dijo que el director nacional de Vivienda, Jorge Sereta, debería dejar el cargo porque fue quien firmó las circulares que habilitaron las entregas directas durante el mandato de Irene Moreira. Son 2 circulares firmadas por el mismo director nacional de vivienda, Juan Sereta, que decían 2 cosas distintas con respecto a la adjudicación de esas viviendas. En una era con entrevista, que ustedes la deben de tener, en 15 días ir a ver a la familia, hacer un informe social,
En la otra hablaba solamente que la ministra demandaría un informe ampliado, pero la ministra definiría quién es el adjudicatario. Entonces le preguntamos cómo podía ser que una circular, mismo día, firmada por el mismo director, dijera cosas distintas. Entonces ahí el director nos dijo que en realidad es porque es para distintos programas. El director nacional de Vivienda sigue manifestando que esta adjudicación no es irregular porque está en el marco del convenio 2009, nosotros seguimos insistiendo que es irregular, pensamos que pueden haber otras adjudicaciones en otros programas y el ministro quedó de revisar toda esta situación. ¿Cree que Sereta tiene que seguir en el cargo, el director nacional de Vivienda? Si ustedes me preguntan a mí qué pienso, Juan Sereta debería irse porque me parece que lo que dijo no está bien. Desde Cabildo Abierto sostienen que van a analizar las 2 circulares emitidas por la Dirección de Vivienda para tomar una postura. Si uno lo lee hoy, creo que sí, que el único caso que no estaría comprendido ahí sería el de esta señora que pertenece a Cabildo. Los demás casos están a estudio y entran dentro de esa norma. Ahora nosotros pedimos tener eso para analizarlo más profundamente y bueno, emitir una opinión. Bueno, cambiamos de tema y les contamos que la agencia Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda pública en Uruguay. Claro, la calificadora elevó la nota soberana de Uruguay de BBB- a BBB y, según explicó en un comunicado, lo hizo debido a la capacidad del país para absorber el impacto de la pandemia de COVID-19, textuales palabras, y también en atención al historial de cumplimiento de su marco fiscal. Entre otras cosas, la firma destacó la reciente aprobación de la reforma previsional por entender que marca un compromiso con la política fiscal más prudente y consistente con el alto estándar de gobernabilidad que tiene el país. A través de su página web, Presidencia de la República destacó que la actual es la mejor calificación otorgada al Uruguay por Fitch Ratings y que esto se suma a una mejora en las notas de otras 4 calificadoras desde fines de 2021. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Colombia porque el presidente de ese país, Gustavo Petro, encabezó hoy junto a la vicepresidenta Francia Márquez una multitudinaria marcha en Bogotá, la capital, para defender las reformas que viene impulsando su gobierno y que tienen bastantes problemas en el Congreso, donde naturalmente Petro no tiene absolutamente la mayoría. Son reformas que tienen que ver con la salud, pensiones, reforma laboral, y también volvió a insistir con que hay detrás de su figura una intención de destituirlo de la misma manera que ocurrió con el presidente peruano Pedro Castillo. Creían que el pueblo estaba dormido. El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente, sostuvo el mandatario colombiano que cerró este miércoles en Bogotá una multitudinaria marcha popular en respaldo a sus reformas sociales, acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez, donde destacó la importancia de esta gran movilización, que envía, según dijo, un claro mensaje a sus detractores. Para el mandatario, esta movilización demuestra que tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó, y se refirió sobre uno de los principales motivos de la movilización, que fue la defensa de los proyectos de reformas de salud, laboral y de pensiones que ha presentado el Ejecutivo ante el Congreso en busca de justicia social. Las reformas están estancadas en el Congreso, donde el gobierno carece de mayorías y el plazo para su aprobación vence el próximo 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo ordinario, aunque el presidente puede convocar sesiones extras. Gustavo Petro reiteró su denuncia sobre las pretensiones de sectores de la oposición de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra, similar a lo ocurrido con Pedro Castillo en Perú, advirtiendo que el pueblo colombiano no lo permitirá y que si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular. Vamos a hablar de Brasil y del expresidente Jair Bolsonaro porque ya se sabe que a fin de mes va a tener que comparecer ante la justicia por las dudas que planteó sobre el sistema electoral brasileño. Pero por otra parte, una comisión mixta del Parlamento que está estudiando, investigando los incidentes del 8 de enero con aquella asonada en Brasilia, ha citado a 40 personas, entre ellos funcionarios, ministros y también a quienes supuestamente financiaron esa
esta actividad que tuvo como intención no permitir que el presidente Lula da Silva siguiera en el poder. Una semana después de la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva, el 1 de enero de este año, miles de personas asaltaron coordinadamente los edificios de los 3 poderes del Estado, ubicados en torno a la Plaza de la Democracia en Brasilia. La senadora oficialista Elisiane Gama, del centroderechista Partido Socialdemócrata y miembro informante del caso, explicó que terminaron de planificar su trabajo y resolvieron citar a 40 personas. La jornada no comenzó a la medianoche del 8 de enero, sino mucho antes. Las noticias difundidas en las redes sociales por parte de la sociedad que no aceptó la victoria de Lula tenían la intención de sembrar sentimientos conspirativos de todo tipo, resumió la senadora. Gama señaló que también serán citados los financiadores de la asonada vinculados al agronegocio del sur y el centro-oeste sojero del país. La comisión tendrá 180 días para investigar en paralelo a la causa judicial que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal, que ya procesó a la mayor parte de los 1.390 denunciados. Entre los citados a declarar figuran el ex jefe de gabinete y ex candidato a vice de Bolsonaro, el general retirado Walter Braga Neto, el ex ministro de Justicia Anderson Torres y el ex jefe del Gabinete de Seguridad Institucional a cargo de los servicios de inteligencia, general retirado Augusto Heleno. Y a medida que pasan las horas sigue siendo cada vez más grave la situación de todas las ciudades y pueblos que rodean el río Dníper en Ucrania, luego de la destrucción de la represa de Nueva Kajovka, una represa que, fue destruida, y las acusaciones siguen siendo mutuas entre Kiev y Moscú de quién es el responsable de este desastre, que además de afectar por ahora a unas 42.000 personas, tiende a ser un grave problema ambiental, según denunciaron los especialistas. Miles de personas escapan desesperadamente de las inundaciones tras el colapso provocado por la presa Nova Kajovka en el Oblast de Gerson, en el sur de Ucrania, mientras decenas siguen atrapadas y otros recorren las calles anegadas con mascotas en brazos, niños en hombros y sus pertenencias en bolsas de plástico, mientras los rescatistas usan botes de goma para buscar en las áreas donde el agua cubre casi por completo a las personas. Alrededor de 42.000 habitantes están en riesgo por la subida del agua en ambos lados del río Dníper, donde al menos 7 se encuentran desaparecidos, según el gobierno ucraniano, y el desastre medioambiental es evidente con miles de animales silvestres muertos en la zona, pero las autoridades señalan que podría tomar días conocer la cifra total de víctimas y daños. En balsas y luego en camiones militares, cientos de personas siguen siendo evacuadas desesperadamente tras la destrucción de la central hidroeléctrica y el colapso de la presa en la ciudad un día antes, una tragedia de la que aún no ha sido confirmada su autoría, en medio del cruce de acusaciones entre las fuerzas de Kiev y las tropas de Moscú, que controlan el área donde se encuentra la instalación. El responsable de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, asegurará ante el Consejo de Seguridad que la ruptura de la presa tendrá consecuencias graves y de gran alcance para miles de personas en el sur de Ucrania, en ambos lados de la línea del frente, mediante la pérdida de hogares, alimentos, agua potable y medios de subsistencia, y resaltó que la gran magnitud de la catástrofe solo se conocerá por completo en los próximos días. Agenda educativa, porque la coordinadora de sindicatos de la enseñanza realizó hoy sus planteos ante las autoridades de la educación y ante la cercanía de la discusión parlamentaria de un nuevo proyecto de ley de rendición de cuentas. La FENAPES espera que haya recuperación salarial para las y los docentes. Aspiramos a que se contemplara esa reivindicación histórica del 6+1, que a esta altura es insuficiente. Sabiendo que los informes que nosotros tenemos, que también son de público conocimiento, hay una caída del presupuesto educativo en general. Más allá de que en alguna gráfica pueda aparecer algún repunte en el 2019, es producto de la caída general del Producto Bruto Interno y no de una mejora en el presupuesto educativo. Entonces, en ese marco aspiramos que se atiendan las necesidades del sistema y que no se siga desviando dinero a campañas electorales o a puestas en escena que no ayudan mucho a discutir las necesidades reales de los estudiantes y de los docentes en general. También es bueno decirlo que va a haber una convocatoria a la Comisión de Salud Laboral y esperemos que en la misma, por ejemplo, se reconozcan una cantidad de patologías propias de la profesión docente que en el Uruguay están muy desperdigadas y muy profundizadas, producto de que los docentes en el Uruguay trabajan más horas de las que deberían trabajar porque si no, no acceden a un salario
decente. Entonces, lo que tenemos que discutir en el Uruguay, no solo con esta administración, sino con las sucesivas, es que los docentes tienen que trabajar 20 horas máximo y tener horas de departamento para la corrección, trabajo de acompañamiento y otros temas. Estas declaraciones fueron hechas luego de la reunión bipartita entre los sindicatos y las autoridades de la educación. Veíamos imágenes en este tape y también habló el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, quien dijo que la rendición de cuentas priorizará la transformación curricular, la infraestructura y la creación de cargos. Por eso, ante las demandas de nuevos aumentos de salarios hechas desde los sindicatos, Silva destacó que ya hay un aumento de salarios producto del acuerdo vigente que se alcanzó el año pasado. Hicimos un acuerdo y el salario se recupera de aquí al 2025. Y esos son más de 100 millones de dólares de recuperación salarial que vienen a la ANEP, conjuntamente con otros incrementos presupuestales. Por eso, contrariamente a lo que dicen que hubo un recorte de 150 millones de dólares, yo les digo, señores, de aquí al 2025, por lo menos cerca de 200 millones de dólares de incremento presupuestal la ANEP va a tener. Porque a veces se dice una parte del cuento y no se dice todo. Hubo pandemia, tuvimos situaciones complejas, las estamos atendiendo, creo que hay un convenio firmado hasta el 2025 y debemos respetarlo. Por otra parte, Silva sostuvo que pondrán énfasis en redistribuir el presupuesto actual para fortalecer los equipos de dirección y de liceos y UTU ubicados en contextos vulnerables. Además, crearán nuevos cargos de porteros y de psicólogos para los equipos interdisciplinarios. Según dijo el presidente del CODICEN, Secundaria realizó un llamado para 60 puestos y también hizo referencia al ausentismo docente. Creamos una dirección de salud y pusimos una profesional a cargo porque realmente nos damos cuenta que tenemos un problemón. Fíjense que más del 9% del presupuesto de la ANEP se va en licencias médicas docentes. Entonces nosotros tenemos que abordar el tema. ¿Y cómo lo abordamos? Primero acompañando a nuestros docentes, generando los mejores climas posibles, sabiendo que hay problemas y que hay que atender esos problemas. Y hemos llegado prácticamente al final, es tiempo de repasar el pronóstico hecho por Inumet. Sí, esperando que lleguen las lluvias en algún momento. Sí, sigue habiendo pronóstico, pero se están demorando bastante, ¿no? Sí, hace un par de días que venimos diciendo, Natalia, parece que va a llover y no, finalmente no llueve. No llueve. Bueno, mañana jueves 8 de junio hay probabilidad de lluvias, no demasiado alta, pero alguna lluvia podría haber, una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Es similar el pronóstico que hace Inumet a 48 horas, o sea, llegando al viernes 9 de junio, mínima 10 grados, máxima 22, probabilidad de lluvias, e independientemente de si eso termina ocurriendo o no y de su intensidad, lo que también dice el pronóstico para el viernes es que se espera luego de la noche un descenso de la temperatura. Y queda reflejado en el sábado 10 de junio que va a estar algo nuboso, ya no hay anuncio de lluvias, pero hay una mínima de 7 grados y una máxima de 14. Claro, ahí hay una diferencia bien marcada en términos de temperatura con respecto a los 2 días anteriores, ¿no? Bien, bueno, nos vamos, Martín. Nos estamos yendo, ya llega Lado B a la pantalla de TV Ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. El Senado aprobó el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadez, quien será investigado por delitos sexuales contra menores de edad. La fiscal Alicia Ghione entiende que puede abrirse una nueva línea de investigación sobre una posible red de trata de menores con fines de explotación sexual. La investigación vincula al profesor Sebastián Mauvecín como presunto reclutador de menores para hombres adultos. El grupo de investigación de antropología forense trabaja en los últimos detalles para desenterrar el cuerpo recuperado en el batallón 14. Se estima que la identificación de los restos podrá saberse dentro de un mes. El funcionario de la Intendencia de Canelones que operaba la retroexcavadora con la que se encontró el cuerpo expresó a través de un audio que se hizo viral su emoción tras el hallazgo de los restos. Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo negó que haya omitido aportar información sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet durante la interpelación que le realizó la oposición. Habrá interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber el próximo 28 de junio. El Frente Amplio realizó la convocatoria para analizar el aumento de los homicidios. El miembro interpelante será el diputado Sebastián Valdomir. El Frente Amplio interpelará a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, en relación al proceso de cierre de la mutualista Casa de Galicia y la distribución de sus usuarios. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza aspira a que haya una recuperación salarial para docentes y que se destinen recursos para mejorar la situación edilicia de muchos centros educativos. Hoy hubo reunión bipartita con autoridades de la ANEP.
La diputada Cecilia Cairo reclamó la renuncia del director nacional de vivienda, Jorge Cereta, porque fue quien firmó las circulares que habilitaron las entregas directas de viviendas por parte de la exministra Irene Moreira. La agencia Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda pública de Uruguay. La medida se adoptó en atención a la capacidad del país para absorber el impacto de la pandemia de COVID-19 y al historial de cumplimiento de su marco fiscal. En Brasil, la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia citará a 40 personas, entre ellas varios jerarcas de la administración de Jair Bolsonaro.